Abrimos a Efesios 4. Efesios 4. Y bueno, estoy animado en el texto que tenemos hoy. ¿Cómo puede ser otro, verdad? Porque es de la palabra. Y nos lleva a la verdad que Cristo tiene su iglesia aquí. Y esa iglesia es una. Esa iglesia lleva una confesión fuerte, firme, segura. Y esa confesión nos anima, queridos amigos. Perdónenme. Soy nervioso. A mí me gusta predicar, pero a veces yo me siento en mi persona la debilidad. Espero que el gozo y gran seguridad que es nuestra es comunicada bien en mis predicaciones esta mañana. Efesios 4, yo voy a leer 1 a 12. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros sabemos, versículo 3 de este pasaje, que estamos llamados, mandados, exhortados, amonestados, fuertemente guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cristo tiene un solo cuerpo, una sola iglesia. No tiene que ver con cualquier institución, no tiene que ver con cualquier organización, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver contigo, tiene que ver con Cristo y los suyos. Cristo, la cabeza. La unidad siempre hay en la iglesia. Cristo tiene una sola iglesia. Pero cristiano, tú tienes obligación a asegurar que hagas bien en guardar esto, el vínculo que hay en Cristo Jesús como la iglesia. Cristo dijo, Juan 14, 6, Él es verdad, vida y camino. Y nadie puede llegar con el Padre a menos que lleguemos con Él, por Él. Y luego dice Hechos 4:12, no hay otro nombre. Si vas a tener algo que ver con Dios, tienes que tomar el nombre de Jesús. Hay salvación solo en estar de acuerdo con Él, con lo que Él hizo, con lo que Él dice que es salvación. No puedes tener perdón de pecados en tus opiniones. Oh, es mi opinión que Dios ama a todas las personas y va a perdonar a todas las personas. No, tu opinión no vale.
no sirve. Tienes que estar de acuerdo con Cristo. Y Cristo dice que solo los que están en Él tienen salvación. Y aquí tenemos una linda confesión, los versículos 4 hasta 6. 7 cosas. Cuando pensamos en versículo 3, 8 cosas, otras 8 verdades que tienen que ver con la iglesia. Y estas verdades son la confesión, la base de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia fuerte? ¿Cómo puede mantener su identidad? ¿Cómo no puede caer en tradiciones? ¿Cómo no puede caer en pensar en nuestras obras o enfatizar o hacer hincapié en obras nuestras cuando mantiene esa confesión? Un cuerpo, un espíritu, llamados a una sola vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Queridos amigos, nosotros debemos mencionar en primer lugar que el pasaje es pasaje que enseña la Trinidad. No hay salvación sin creer en la Trinidad. Eso es sumamente importante decir. Aquí 3 personas son mencionadas. 3 personas que tienen que ver con nuestra salvación. Y nosotros sabemos que cualquier grupo, cualquier enseñanza, cualquier idea que no enseñe la Trinidad, falta la verdad, no tiene el verdadero evangelio, no tiene paz con Dios. No es posible tener Cristo que no es todopoderoso y a la vez Salvador. Queridos amigos, nosotros debemos mantener esto fuerte y fuertemente mantener esa confesión. Si vas a sacar algo de provecho de la predicación esta mañana y tienes capacidad, olvidar mucho, que no olvides, querido amigo, de eso, de Padre, del Espíritu y del Hijo Jesucristo, unidos, un solo Dios, llevando a cabo nuestra salvación. En sus obras, en la eternidad y en el tiempo, en todo el espacio, en la tierra, en cualquier momento, en cualquier detalle de tu vida, en cualquier cosa que pasa frente a tus ojos, Dios está involucrado, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y claro, nosotros queremos decir que vale la pena abrir una discusión en forma de España, primeramente, de practicar y de razonar y de usar lógica, de estudios bíblicos, de tomar en cuenta la verdad de la Biblia. Y luego si no estamos, si no tenemos éxito, quizás una discusión en forma mexicana, porque es correcto que luchamos por esa verdad. Si tú eres cristiano, debes saber que por los siglos muchos de tus antepasados en Cristo murieron para poder confesar con libertad la verdad que Cristo y el Padre y el Espíritu Santo, 3 en un solo Dios, son responsables de nuestra salvación, son un solo Dios y necesitamos 3 personas, un Dios en nuestra salvación. Eso primero. Y luego, considerando los 7 puntos de versículo 4 a 6, y claro, nosotros queremos guardar lo que significa un cuerpo. Pueden leer Romanos 12, 1 Corintios 10, 1 Corintios 12, 3 capítulos donde habla de un solo cuerpo y dice allí la enseñanza muy amplia. Pero aquí deben abrir a Efesios 1. Y Efesios 1, los versículos 22 y 23. Dice aquí, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Pies de quién?
Cristo y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia pertenece a Cristo, es el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo dice, Efesios 4:4, un cuerpo de Cristo. La iglesia, comunidad de Cristo, parte de Cristo, todos parte de su cuerpo. Pertenecemos a Cristo Jesús. Es fuerte. Pueden ver un momentito también Efesios 5, versículo 23. Y ahora dice en contexto de enseñanza de matrimonio, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo nuestro Señor, Cristo nuestro Salvador. Entonces quiere decir que tenemos una comunidad dinámica, viva. Calvino en explicar esto dice que la iglesia no es un montón de piedras listos en un lugar donde vamos a construir. Este cuerpo es de piedras vivas, un edificio de piedras en Cristo Jesús, y unidas estas piedras para hacer el cuerpo de Cristo, unidos para ser el templo de Dios, unidos juntos, y en amor es unido el cuerpo de Cristo Jesús. Querido amigo, así confiesas tú de aquí estás por esa razón. Dice también un espíritu. Nosotros prestamos atención que Pablo quiere enfatizar algo y decir algo con fuerza. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu. 4, un espíritu. ¿Es necesario, Pablo, decir esto? Y nosotros con nuestra confesión de la palabra de Dios vamos a decir, sí, porque es el Espíritu Santo que nos dio la palabra. Y pueden ver en Efesios 1 que este Espíritu es el que hace una obra que tiene que ver con causarnos oír y recibir y ser sellados en esta salvación. Cuando dice un espíritu, entonces nosotros sabemos que hemos entrado en el reino de Dios por la acción del Espíritu. Cristo vivió aquí. Cristo dio su vida en expiación por nuestro pecado. Cristo se fue al sepulcro y fue 3 días en la tierra por nuestro pecado, y luego resucitó. Y la persona que aplica toda la muerte y resurrección de Cristo a nosotros es el Espíritu de Dios, que es el producto de tu vida. Debes decir que el producto de tu vida tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, si decimos que creemos en un espíritu, y es obviamente el Espíritu Santo, nosotros nos preguntamos qué de santo. Pues al final de cuentas, ¿qué es la obra principal del Espíritu sino hacernos santos? ¿Y qué es el producto de tu vida? Estás en Cristo, el producto de tu vida es santidad. Y querido amigo, espero que confieses esto de estar en la iglesia con el Espíritu Santo. Y luego, 3, llamados, versículo 4, en una misma esperanza de vuestra vocación. Deben ver versículo 1 de nuevo. Allí hay una amonestación de parte de Pablo. Nos rogó a vivir, andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Y en griego es correcto entender que la primera palabra, vocación, es llamamiento y relacionado con el verbo, fuisteis llamados. En versículo 4 es igual, la primera palabra, fuisteis llamados, es verbo, relacionado con la última palabra, vocación, que es llamamiento. Y nosotros decimos con claridad que Dios nos llama. Cuando es predicado el Evangelio, cuando es anunciado la muerte y resurrección de Cristo, Dios nos llama a salir de nuestro pecado, llegar con Cristo, hacer confesión de su nombre y ser seguidores de Cristo. Y cuando hacemos esto de unirnos con la iglesia y confesar abiertamente que vamos a seguir Cristo con nuestra vida, como Paco hizo hoy. Eso es seguir el llamamiento de Dios, vocación. Entonces, queridos amigos, debemos reconocer si aquí estamos y tenemos en nuestra vida este gozo de ser cristianos. Eso viene de parte de Dios llamándonos en una vocación, llamamiento. Y es esperanza de esta vocación. Eso quiere decir, hay herencia, hay promesa, hay vida eterna. Y esta vida eterna tiene que ver con lo que pertenece a nosotros por el Evangelio. No pertenece a nosotros por ser fieles en asistir al culto. Pertenece a nosotros por creer en Cristo Jesús. En cuarto lugar, decimos un Señor. No tenemos tiempo mostrar que la gran mayoría de veces que tenemos la palabra Señor en el libro de Efesios hace referencia a Cristo Jesús. Les toca confirmar, les toca entender. Cuando dice un Señor es Jesús, a veces sí tiene que ver con Dios Padre. Cuando tiene que ver con Jesús, habla de su soberanía. Habla de ser Salvador. O puedo poner en otra palabra, habla de Cristo siendo tu dueño, tu amo. Él tiene derecho sobre tu vida. Él dice lo que será tu vida. Oh, yo sé, tú piensas que has decidido mucho. Pero si al final de cuentas no tienes esa confianza de decir y confirmar que Cristo es el Señor de tu vida, tú tienes algo que hacer. Y creo que comienza con tu cuerpo arrodillado frente al Señor, hacer paz con Él. Tú debes poder decir que reconoces a Cristo como Señor y no hay otro. La señora no es tu Señor, la iglesia no es tu Señor, el jefe no es tu Señor, el que da cheque a ti no es tu Señor. No, Cristo. Querido amigo, haces tal confesión. En quinto lugar, una fe. Y me pregunto si es necesario incluir una fe. Parece muy obvio, ¿no? Que vamos a decir una fe. Oh. Pero el punto de incluir aquí es decir, todos igualmente tenemos la misma fe. Encontramos hermano, hermana, en otra comunidad que lleva el nombre iglesia, ellos son de la misma fe. Encontramos personas que dicen que son individuos y no pertenecen a la iglesia y a la vez quieren mantener que tienen la misma fe. Es mentira. No puedes tener Dios como Padre si no tienes la iglesia como tu madre. Eso no hace autoridad a la iglesia, solo quiere decir que fe nos lleva a esa conclusión. Si pertenezco a Cristo, necesito pertenecer a la iglesia. Punto. No discutimos el punto. Es obvio
en las Escrituras, es parte de la enseñanza aquí. Ustedes pueden ver que 1 hasta 16 es una enseñanza fuerte y tiene que ver con la verdad que hay esta iglesia y nosotros estamos dentro de esta comunidad. Y vamos a ver esto con el favor de Dios en las semanas que vienen. Una fe. Y cuando pensamos en esto, también tenemos que reflexionar. ¿Dónde y cómo comenzó esa fe? Bueno, la respuesta más básica es con Abraham. ¿Recuerdan las palabras de Dios a Abraham? Abraham, sal de la casa de tu padre, sal del pueblo tuyo y vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham hizo, creyendo en Dios. Fe nos lleva a seguir nuestro Dios. ¿Y qué dices tú? ¿Sigues tu Dios o sigues otra fe? Número 6, un bautismo. Y otra vez debemos decir, ¿por qué no pone aquí la cena del Señor? Y nosotros debemos preguntar cosas así. ¿Qué es el bautismo? Pues decimos que es símbolo. Lo que hacemos con agua no tiene poder. Lo que hacemos con agua es lo que Cristo dio a la iglesia. Y la iglesia tiene esa responsabilidad de reconocer quiénes serán bautizados, quiénes no. Entonces, pero nosotros sabemos que hay el bautismo real, el bautismo que no es símbolo y tiene que ver con una obra espiritual. Es relacionado con la persona del Espíritu Santo porque se llama el bautismo del Espíritu. Entonces, yo creo que aquí estamos hablando de 2 en 1. El símbolo, sí, pero también el bautismo del Espíritu Santo. Hay un bautismo. La iglesia no repite bautismos año tras año o semana tras semana o que sea. El cristiano debe ser bautizado una sola vez. Y el Espíritu hace el bautismo suyo una sola vez. Esta es la realidad que nombramos renovación, regeneración, el nacer de nuevo. Nosotros éramos, pero ahora somos otro. Pueden ver Efesios 5 y versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. La persona así reconocida es persona que antes no tuvo nada del bautismo del Espíritu. No quiso unirse con la iglesia. Ahora sí se une con la iglesia porque sabe que allí hay la bendición de Dios. Y termina esta lista con un Dios y Padre, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En contexto queremos interpretar esto. No queremos decir que eso quiere decir universalismo, todos serán salvos. No dice esto. En contexto quiere decir que el Dios nuestro, Padre nuestro, está con cristianos, los que toman esta confesión. Él está sobre los cristianos, por los cristianos y en todos los cristianos. Como el Padre, ¿verdad? En todos nosotros. Wow. Tomamos un momento para regocijar en esto, ¿verdad? Un Dios y Padre. Cristo hablaba de Dios llegando con nosotros, Cristo llegando con nosotros, luego el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Hoy regocijamos. La lista completa es una confesión básica. Oh, queridos amigos, quizás vas a querer decir más. Yo también, pero por el momento es correcto decir que si quieres
un resumen. ¿Cómo es la iglesia? ¿Qué confiesa la iglesia? ¿Cómo es cuando alguien tiene salvación en Cristo Jesús y es nombrado hijo, hija de Dios? ¿Qué es? Un cuerpo, un espíritu, llamados en una sola vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Y quiero preguntarles de nuevo, ¿es tu confesión así? ¿Es lo que tú dices a todo el mundo acerca de tu vida? ¿Eso es lo que tienes tú como tu esperanza, como tu promesa, como tu mañana, como los años que vienen? ¿Vas a guardar esa confesión? Así el Señor nos da la seguridad de tomar tal confesión y mantener la seguridad de tomar esta confesión. Es la base de la iglesia. Es tu fe muy simple, es el comienzo de caminar con Cristo. Y nosotros honestamente, abiertamente tomamos nuestra confesión. No hay tal cosa de confesar estas ideas en privacidad. Vas a tomar esta confesión y justo después vas a tener peligro, rechazo, tristeza por no ser recibido con tus amados. No hay otro. El diablo odia esta confesión. El mundo odia esta confesión. El mundo quiere decir que todo es igual. Un día yo jugando básquetbol con un tipo que fue musulmán, tuvimos buena práctica jugando básquetbol y después de jugar por un rato, él dijo, bueno, al final de cuentas todos nosotros creemos iguales. Y yo le dije, no, tu Dios es una imagen de este profeta falsa de los musulmanes. Y mi Dios es el Dios de las Escrituras, de la eternidad. Y se enojó. Fue el fin de jugar básquetbol. Fue el fin de la nueva amistad. Y tú, querido amigo, necesitas entender esto. Y necesitas tomar en cuenta las consecuencias de creer estas verdades. ¿Crees tú en una sola iglesia y la confesión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo salvándote? No hay otra salvación, no hay otro camino, no hay otro Dios. No hay otros ritos, no hay otra fe, no hay. No quiere decir que nuestra comunidad es perfecta y hemos alcanzado todo y somos los únicos. No creemos así. Pero la esperanza es única y la confesión es correcta, verdadera, y es la confesión que nosotros necesitamos. Si tomas esa confesión, andarás contra tu familia, andarás contra tu cultura y, claro, contra tu gobierno, sin ser rebelde. Pero los mártires de los siglos te llaman. Te llaman porque perdieron su vida confesando así. Y no es mucho, ¿verdad? No es mucho. Sin seguir los mártires, vamos a seguir al mundo. Sin seguir la confesión, no vamos a tener lugar en el Señor, en la única iglesia y esa esperanza. Que sea nuestra confesión de acuerdo con Pablo y la iglesia, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, un cuerpo y un espíritu. Amén.